la palabra de esta mañana, Mateo capítulo 4. Acompáñenme allí en sus Biblias, en sus notas. La semana pasada, cuando terminamos el capítulo 3, vimos a Juan el Bautista declarando que él no era el Mesías y que el Mesías venía y era mucho mayor que él. De hecho, dijo que no era digno ni de llevar sus sandalias. Y Juan dijo: yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo, fuego. Y entramos en detalle mirando en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esos fuegos, esas pruebas, esas tribulaciones, así como la otra aplicación de eso, es enseñar allí con juicio y concerniente a Israel y su restauración, y así sucesivamente. Y luego vimos a Jesús acercándose a Juan para ser bautizado por él, y Juan diciendo: espera, ¿qué está pasando? ¿Necesitas bautizarme? Y vimos en eso que Jesús se identificaba con los pecadores. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero escucha, él fue a la cruz para salvarnos. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos la justicia de Dios en Cristo Jesús, al venir a Cristo Jesús por gracia mediante la fe. Y luego, cuando el Señor salió del agua, vimos esa hermosa imagen de la Trinidad. De nuevo, no vemos la palabra Trinidad en la Biblia, pero vemos la Trinidad a lo largo de la Biblia, como vimos al Hijo y al Espíritu Santo viniendo sobre él, brillando sobre él, y el Padre diciendo: este es mi Hijo, de quien estoy muy. Por favor, esta mañana, mientras continuamos aquí en Mateo, ahora vemos, después de este tiempo de bautismo, que el Espíritu Santo lleva o guía a Jesús al desierto, donde ayuna por 40 días y luego es tentado por el diablo. Y vamos a ver en cada momento estas tentaciones son vencidas por la palabra de Dios, que es poderosa, y acto de la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Y así, a medida que avanzamos en este texto, vamos a tocar muchos temas esta mañana. Hablaremos de ser guiados por el Espíritu. Hablaremos un poco sobre las temporadas del desierto que se relacionan con la semana pasada. Ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Habla un poco sobre el ayuno. Otra vez nuestro adversario, el diablo, guerra espiritual, donde el poder de la palabra de Dios y el lugar de la palabra de Dios en nuestra vida y la guerra espiritual y todo eso. Nuevamente mirando la tentación y cómo escapar de eso y demás. Así que leamos el texto juntos aquí, versículos 1 al 11. Y luego profundizaremos en esto y estamos orando para que Dios bendiga grandemente nuestro estudio bíblico esta mañana. La palabra tiene un impacto en nuestras vidas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Entonces, cuando vino el tentador, le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, él dará a sus ángeles la orden sobre ti, y en sus manos te llevarán para que no tropieces con una piedra. Jesús le dijo: está escrito nuevamente, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: te daré todas estas cosas si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque está escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí que estaba muerto. Llegaron los ángeles y lo atendieron. Ahora, de nuevo, como ya establecimos la semana pasada y lo tocamos un poco, sabemos que John habló de uno que viene después de él, nuevamente el Mesías del mundo, quien había bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Y es interesante en esta próxima escena. Vemos a Jesús siendo guiado por el Espíritu Santo de verdad, en un lugar de fuego, en el sentido de una prueba, una tribulación, al desierto por 40 días y 40 noches. Demasiado rápido. Nuevamente, en esos incendios que vimos la semana pasada, Dios usa esas cosas en nuestra vida para moldearnos, para formarnos. Leemos en las Escrituras sobre el fuego del refinador, y sabemos que el fuego del refinador es algo que un platero usaría para eliminar las impurezas de un metal.
Sabemos, sir, ¿sabes qué? Un fuego es como un boxeador golpeando su cuerpo, como dice la escritura, o ¿sabes qué? Como un corredor preparándose para la carrera, una imagen de otra vez, y carne entrando al fuego para hacerla, ¿sabes qué? En un plato saludable para comer y así sucesivamente. El Señor nos moldea y forma a través del fuego. Nuevamente Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es sin pecado. Y así como el Espíritu de Dios nos está guiando, meterlo en este fuego. ¿Es para refinarlo o moldearlo? No, sabemos que es el Hijo de Dios. Así que debemos dar un paso atrás y preguntar, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué el Espíritu de Dios está guiando la vista de Dios aquí en el desierto? Y creo, de nuevo, veremos algunas razones aquí. Creo que una de las razones es porque el Señor quería enseñarnos cómo lidiar con el enemigo de nuestra alma, el tentador. Cuando nos arrojan o a veces entramos en un fuego de corrección como algunos. Así que quiere darnos las herramientas que necesitamos, no solo en las pruebas y los fuegos, sino en nuestro día a día sobre cómo enfrentar la tentación cuando se nos presenta. Nuevamente sabemos que Él es nuestro maestro. Sabemos que Él es nuevamente nuestro rabino. Es de quien debemos aprender. Nuevamente, primero y ante todo, Él vino a expiar nuestros pecados, pero también vino aquí para darnos un ejemplo de cómo quiere que vivamos. Lo vemos en la palabra Mateo 11:29. Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprende de mí. Y luego Juan 13:15, porque os he dado ejemplo para que hagan como yo he hecho. Y pienso en Pablo, ahí en la carta a los de Corinto, dijo, imítenme. ¿A hacer qué? A imitar a Cristo. Así que al leer este relato aquí, esto no es solo algo interesante de un evento histórico de nosotros, simplemente diciendo, bueno, interesante cómo Jesús manejó esto, cómo deberíamos manejar esto. No, esto es un foro de enseñanza. Nosotros, este es un ejemplo para nosotros cuando se trata de la tentación. No sé ustedes, pero yo me siento tentado a pecar. Todos lo hacemos. Eso no es pecado en sí mismo. Obviamente, cuando cedes a ello sí lo es, pero la tentación es, sabes, parte de la vida y necesitamos aprender a manejarlo. Pienso que esto también se nos da para enfatizar el hecho de que Jesucristo fue tentado de todas las maneras y aún así no pecó. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿No te alegra que el Señor sea comprensivo con nosotros? Dice, pero fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en el momento de necesidad. Y esta es una historia donde vemos al Señor siendo muy tentado por el enemigo. En un lugar, de nuevo, Él es 100% Dios y 100% hombre, y en su humanidad está en un lugar de debilidad. Otra vez, 40 días y 40 noches sin comida. No puedes aguantar mucho más sin ella. Realmente afecta tu cuerpo de mala manera. Él está en un lugar vulnerable y el enemigo entra en ese momento para tentarlo. Y sin embargo, el Señor estaría sin pecado y absolutamente sin pecado para que pudiera morir por los pecadores. Creo que esto también está aquí para enseñarnos. Nuevamente, conforme el Señor es guiado por el Espíritu, veremos que está siendo impulsado por el Espíritu. Cuando somos guiados por el Espíritu y otra vez somos sellados por el Espíritu, cuando somos salvos, el Señor quiere empoderarnos cada día. Si quieres usar la palabra, bautízanos de nuevo todos los días con el Espíritu de Dios. Y luego debemos ser guiados por el Espíritu. Debemos de nuevo caminen como Dios nos ha llamado a caminar y ser guiado por Él. Escucha, ser guiado por el Espíritu, y tal vez podría haberlo dicho de una mejor manera, pero ser guiado por el Espíritu no. Significa que siempre vamos a ser guiados hacia arcoíris y unicornios. No significa que siempre va a ser un pasto verde de inmediato. Escucha, a veces nos guía el Espíritu y el Espíritu arregla las cosas para bien a través del fuego y atravesando el valle y atravesando aguas turbulentas. Y es asombroso cuando te detienes y ves cuántas veces ves esto en las Escrituras, en mis propias devociones que acabo de terminar, leyendo de nuevo el libro de los Hechos. Y me llamó la atención en Hechos 15:5, que dice, cuando Silas y Timoteo venía de Macedonia, Pablo fue compelido por el Espíritu
Así que él está siendo guiado por el Espíritu, conducido por el Espíritu, y testificó a los judíos que Jesús es el Cristo. Así que nuestra mente a menudo pensaría, oh, él está siendo guiado por el Espíritu para testificarles. Siguiente escena, y todos se salvaron y nacieron de nuevo, y estalló un avivamiento. El Espíritu lo impulsó a dar testimonio, y nota el versículo 6, cuando se opusieron a él y blasfemaron. Sacudió sus vestiduras y les dijo, su sangre sea sobre sus propias cabezas. Estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. Entonces él es guiado por el Espíritu para llevar el evangelio a estos judíos hostiles. Y ellos se le oponen y blasfeman contra Dios y ellos contra Pablo. Y esto es lo que hace retroceder mucho. ¿Cómo pude haber sido guiado por el Señor? Pensé que si soy guiado por el Señor del Espíritu, otra vez va a ser solo un comité de bienvenida y todos van a nacer de nuevo. Y rezamos para que todos nazcan de nuevo. Pero esto es parte de ese bautismo de fuego. Pulso que da forma a Dios. Entonces, de nuevo, Pablo diciéndoles que hay un juicio sobre ellos. Y mira, cuando hay verdaderas profecías, no solo son pronunciamientos de las cosas buenas que Dios quiere traer y va a traer en las vidas de su pueblo, pero siempre hay, especialmente para el no creyente, un llamado a arrepentirse. Y en la vida del creyente también a veces hay que dejar ciertas cosas. Leyendo esas cartas en Apocalipsis, ¿cuántas veces el Señor dice que necesitas arrepentirte? Tienes que abandonar esto, tienes que caminar por fe en lo que tengo para ti. También Ezequiel 3:14, y vemos muchos ejemplos de esto. Dice, así que el Espíritu me levantó y me llevó, guiado por el cielo. Y ¿sabes qué? Otra vez, la tierra de la dicha donde hay helado y algodón de azúcar. No, él dice, y fui en amargura y con toda mi pasión. El Espíritu me levantó y yo estaba en un lugar de amargura y un lugar de calor. Pero fíjense lo que dice a continuación. La mano del Señor estaba fuerte sobre mí. Y cuando somos guiados por el Espíritu, incluso en pruebas desafiantes, tenemos que recordar en esta dificultad, la mano de Dios está sobre mí y el Espíritu de Dios está conmigo y Dios quiere trabajar conmigo. Esto es por un propósito mayor y así que vamos a confiar en Él y sigamos adelante. A través de los fuegos y a través de las aguas, el Señor está con nosotros en esas cosas y Él usa esas cosas para un gran bien. Miren, y muchos creen que este fue un tiempo de preparación práctica para Jesús mientras está a punto de embarcarse en su misión. Ministerio donde de nuevo, en todos los puntos, pero no enviaría a morir por nosotros. Y de nuevo es un ejemplo para nosotros también de que Dios nos va a moldear. Muchas veces nos llevan por el desierto y las pruebas para que Él puede prepararnos para nuestra próxima temporada de ministerio, sea lo que sea, y en verdad Él tiene esas temporadas para nosotros. Y todo esto, 1 Pedro 1:6, necesitamos recordar que en esto te regocijas enormemente, aunque ahora, y está subrayado en tus notas, pero puedes rodearlo con un círculo, aunque ahora sea solo por un tiempo, alaba a Dios. Los fuegos son solo por un tiempo. Las temporadas en el desierto son solo por un tiempo. En esto regocíjate enormemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, te aflijas. Han sido afligidos por diversas pruebas, para que la autenticidad de su fe, siendo mucho más valiosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, pueda resultar en alabanza, honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Y es hermoso. No hay nada que el Señor nos llama a que Él no hizo primero Él mismo. Entonces vemos a Jesús siendo guiado de nuevo. Son guiados por el Espíritu de Dios. Y este es una vez más un ejemplo para nosotros. Todos nosotros esta mañana son guiados por o están impulsados por algo. Y creo que aquí es donde necesitamos detenernos y preguntarnos ¿qué me motiva? ¿Qué impulsa mi vida? ¿Cuál es mi pasión principal? ¿Cuál es mi mayor objetivo? Cuando me levanto por la mañana, otra vez Él. Lo que me da el ánimo, por así decirlo, para levantarse y seguir adelante. Y creo que para mucha gente es algo que no debería ser lo que los motive. Para mucha gente son cosas como buscar placer o la codicia, o a veces es la envidia o la amargura misma. Para algunas personas simplemente se trata de sobrevivir, ¿sabes? Solo me levanto para sobrevivir y seguir con lo siguiente. Otros simplemente lo que otros esperan de ellos o la próxima cosa que vendrá para cumplirlos. No recomiendo escuchar esta canción, pero recuerdo una canción de mi infancia, Todos trabajan para Él.
fin de semana y es como, ya sabes, nos levantamos y eso nos impulsa, vamos a trabajar toda la semana, pero luego llegará el fin de semana y creo que para muchas personas es simplemente, es solo el deseo de una buena vida como la define el mundo, ya sabes, el sueño americano o lo que sea. Algunas de esas cosas tienen un lugar en nuestra vida, otras de estas cosas no tienen un lugar en nuestra vida, pero ¿qué te motiva? ¿Sabes cuál es la cosa que de nuevo te pone en marcha y te motiva y la razón por la que haces las cosas que haces? Necesitamos entender que cuando fuimos salvados, como hablamos la semana pasada, fuimos bautizados por el Espíritu de Dios espiritualmente en el cuerpo de Cristo, fuimos sellados con el Espíritu. Espíritu, recibe el Espíritu. Vimos que cada día el Señor quiere fortalecernos desde lo alto con el poder del Espíritu Santo y luego de ahí debemos ser guiados. Son guiados por el Espíritu de Dios. Incluso como el Señor es guiado por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:16 y pasamos por esto no hace mucho cuando estábamos en el libro de Gálatas. Pablo escribió, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y estas cosas son contrarias entre sí para que no hagas lo que deseas. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y entonces deberíamos hacer la pregunta nuevamente, ¿soy guiado por el Espíritu? Nuevamente sabemos cómo somos sellados por el Espíritu a través de la fe en Cristo cuando le pedimos que sea nuestro Señor. Hablamos de pedir. ¿Sabes qué? Estar lleno del Espíritu diariamente. Como dijo Jesús, si eres malvado y sabes dar buenos regalos a tu iglesia, ¿cuánto más dará vuestro Padre en el cielo el Espíritu Santo a los que le pidan? Es solo una imagen de un corazón humilde. Dependía de Dios y luego y de nuevo debemos andar en el Espíritu y realmente lo hacemos andando en fe, según la palabra de Dios. Es interesante que en Gálatas vemos la exhortación en Gálatas 5 de caminar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, vivir en el Espíritu. Caminar en el Espíritu significa ocuparse de o estar involucrado con las cosas de Dios. Ser guiado por el Espíritu significa ser guiado, gobernado por el Espíritu. O gobernados de nuevo por las cosas de Dios, la palabra de Dios. Vivir por el Espíritu significa estar bajo su constante guía e influencia. Así que es eso, estoy sellado con el Espíritu. Espíritu, quiero ser fortalecido por el Espíritu y luego quiero vivir una vida según el Espíritu que movió a los hombres. La pluma, las Sagradas Escrituras, y escucha, la vida se encuentra allí. Ahí se encuentra la paz, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones y los bautismos de fuego que pasaremos. De nuevo, fíjate en Romanos 8:5, para los que viven según la carne. Ellos piensan en las cosas de la carne, solo están ocupados con cosas temporales, están gobernados y dirigidos por persecuciones carnales. Y de nuevo sabemos que hay cosas que necesitamos hacer, así que esto no es un llamado para irse a vivir a una cueva o no participar en la vida, sino para participar en ella poniendo al Señor en el centro. Primeramente, pero hay tantas personas que solo piensan en cosas temporales y eso es lo que les impulsa. Es the problem of church, viven conforme al Espíritu, hacen las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad, opuesto contra Dios. No está sujeto a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nuevamente Él ha llamado a esto para ser sellado con el Espíritu. Pedir diariamente, ser fortalecidos y empoderados por el Espíritu. Y luego, ¿qué hacemos con eso? Caminamos o somos guiados por el Espíritu de Dios. Me encanta como 1 Tesalonicenses 5:19 miramos este pasaje a menudo. Creo que es un pasaje clave. No apaguéis el Espíritu. Otra vez está hablando con los creyentes aquí. Están sellados con el Espíritu de Dios. No apaguen el Espíritu de Dios. Y vemos cómo hacemos eso aquí y cómo caminamos por el Espíritu. Y que sigue, no desprecies las profecías. Mira la palabra de Dios como su palabra profética para nosotros. De nuevo, debes caminar de manera que no ahogues al Espíritu. Espíritu, donde eres guiado por el Espíritu, entonces no desprecies la palabra de Dios. En vez de eso, prueba todas las cosas, dice él. ¿Y con qué las probamos en contexto? La palabra de Dios. Aférrate a lo que es bueno, abstente de toda forma de mal. Vemos al Señor, una vez más, siendo guiado por el Espíritu de Dios. También es clave que no endurezcamos nuestros corazones. Cuando leemos la palabra y recibimos instrucción o cuando el Espíritu de Dios nos presiona con cosas, queremos obedecer eso. Así que aquí está el Señor guiado por el Espíritu
en el desierto. Y fíjense, para ser tentado por el diablo hay un diablo y él corre desenfrenado y pienso, claro, Steve, todos creen eso, pero no todos lo hacen. ¿O cree que el diablo anda suelto por el mundo, así como en la cristiandad? Y sin embargo, la Escritura nos dice algo diferente. Primera de Pedro 5, versículo 8 dice: sé sobrio, sé vigilante. Esas son acusaciones graves, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístelo firme en la fe. Y así vemos al diablo venir contra el Señor. El diablo vendrá contra nosotros. Y vemos al diablo venir a tentar al Señor, y Él vendrá y nos tentará. Leemos allí en Efesios 6 sobre esta gran batalla espiritual en la que estamos, y una instrucción de ponerse la armadura de Dios, como dice aquí, para que puedan resistir. Entonces, las artimañas del diablo. Pablo da esta descripción de este combate espiritual que está ocurriendo a nuestro alrededor en todos estos diferentes niveles y demás. Aunque no lo creas, hay ciertas personas en el cuerpo de Cristo que creen que el diablo está atado en este momento. Los postmilenialistas dicen que estamos en el reinado milenial del cristianismo ahora mismo, la edad dorada en este momento. El diablo está atado. Prácticamente el libro de Apocalipsis ya ocurrió. Dios ha terminado con Israel. No hay bautismo del Espíritu Santo. Y ven la Biblia como una alegoría versus literalmente mirando la Biblia. No sé, miro el mundo de hoy y veo mucha evidencia de que el diablo anda suelto. ¿No parece la descripción del milenio que se da en el libro de Apocalipsis, ni dado en detalle entre los profetas del Antiguo Testamento? Y veo a Dios obrando hoy poderosamente en Israel, reuniéndolos. Se parece mucho a los comienzos de Ezequiel 38, de huesos secos juntándose y carne, comenzando a afectar esos huesos, y eventualmente habrá un llamado a Cristo y la entrada en el pacto que tenemos, del que habla la Biblia y demás. Sabemos que estamos en una guerra espiritual, sabemos que hay un diablo. Es interesante, creo que podemos obtener información en esta guerra con solo mirar lo que la Biblia nos dice sobre él. La Biblia dice mucho sobre él, pero algunas personas dicen, bueno, ¿sabes de dónde vino el diablo? ¿Dónde comenzó? Y leemos en Isaías 14 que fue creado como adorador de Dios, un arcángel. Y se dejó tentar por el orgullo y lo siguió, cayó y hubo una gran caída. Luego vino aquí para tratar de hacer caer al hombre, y el hombre cayó. Y así estamos en esto. Guerra espiritual en la que estamos ahora, al punto de que llegaremos a esto en un minuto, donde Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo. Si Jesús se inclina y lo adora, como sabemos, se le dio un dominio a la humanidad, y cuando caímos en la tentación, que pensar que se convertiría en Dios le costó el dominio sobre la tierra. Nuevamente, la tentación y el pecado son costosos. Nota Isaías 14, 12, cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cómo has sido derribado al suelo, tú que solías llorar. Ha debilitado a las naciones. Oh boy, está debilitando a las naciones más que nunca. Porque he dicho en tu corazón, chicos, todo empieza en el corazón. Proverbios dice, cuida tu corazón por encima de todas las cosas. Has dicho en tu corazón, ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Yo también me siento en el monte de la congregación, al lado más lejano del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Entonces el profeta declara, sin embargo serás llevado a Sheol, a las profundidades más bajas del abismo. Y otra vez, ¿cuál fue la tentación que él trajo al hombre? Fue la misma tentación que lo hizo caer. Si comes de ese fruto no vas a morir. Dios sabe que el día que comas de él serás como él. Otra vez, Dios es el malo, puedes ascender por encima de él. Y nuevamente sabemos que en el momento en que el hombre comió de ese árbol, entró la muerte y una separación, y hubo una caída espiritual, pero alabado sea Dios por la promesa del Salvador. También leemos en Apocalipsis 12, 3, hablando de este dragón, esta serpiente, Lucifer, el diablo, Satanás que cayó, el templo. Dice, él arrastró 1/3 de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Cuando tuvo lugar esta rebelión, 1/3 parte de los ángeles fue asesinada. ¿Qué junto con esto? Y leeremos sobre esta guerra espiritual en Efesios 6, de poderes y principados y gobernantes en lugares altos.
Vemos un ejército organizado de estos seres espirituales, estos ángeles caídos y sabes, la escena demoníaca completa que se opone a Dios y se opone a lo que Dios ama más. Lo que Dios ama más que cualquier otra cosa. ¿Sabes qué es eso? Eso eres tú esta mañana. Esa es la humanidad hecha a imagen y semejanza de Dios. Y tristemente cuando el hombre comió de ese árbol, nuevamente hubo un dominio que fue perdido. Como dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Nuevamente eso habla a los creyentes. Jesús es tu Señor hoy. ¿Puedes decir amén a eso? Entonces sabemos que somos de Dios, pero nota lo que dice: todo el mundo yace bajo el dominio del maligno. Creo que eso es bastante evidente en el mundo en el que estamos viviendo. Creo que sería difícil argumentar que, bueno, el diablo está encerrado en algún lugar, ya sabes, estamos en la edad de oro, y nadie está bajo el dominio del maligno. Sabes, la gente necesita a Jesús, pero ahí no hay batalla espiritual. Mira, la Biblia lo declara y la evidencia está a nuestro alrededor nuevamente. ¿Y cuál es su naturaleza? Juan 8:44. Mientras el Señor reprendía a aquellos que lo rechazaban, esos individuos espirituales y autosuficientes, les dijo: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él, y veremos eso en estas tentaciones. Cuando habla una mentira, habla de sus propios recursos, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Y no solo es un mentiroso, sino que es un enemigo derrotado. Otra vez, Él ha sido vencido en la cruz del Calvario y sabemos que el día se acerca cuando será arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Alabado sea Dios. Ahora el versículo 2 dice, y pasamos mucho tiempo en el primer versículo estableciendo estas cosas. Dice: y cuando Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y luego leemos en el versículo 3, Nahuma el tentador vino a él. De nuevo, miremos al Señor para aprender de Él. Jesús ayunó. Ayunar significa negar tu carne, generalmente comida, pero también podría ser una actividad diaria o una práctica, negándotela. ¿Por qué haríamos eso? Bueno, número uno, queremos seguir el ejemplo de quien debemos seguir. Imitar al Señor. Pero también escucha, hay grandes cosas que vienen con el ayuno y hay grandes beneficios que surgen del ayuno que nos ayudan en la guerra espiritual, que nos ayudan a enfrentar las tentaciones también. Al mirar las Escrituras, otra vez hay mucho sobre el ayuno y también hay un misterio en el ayuno. Hay elementos de él que son definitivamente sobrenatural. Cuando niegas la carne ocurren grandes obras en el espíritu. Pero vemos en las Escrituras constantemente que el ayuno es una humillación del corazón. Realmente muestra una genuinidad de fe en el Señor. Decir: voy a dejar estas cosas de lado. No voy a hacer, escucha, esta vez de comer sobre mí y volver a comer es algo bueno en su contexto adecuado. Pero voy a dejar esto de lado para humillarme ante Dios. Acercarse más al Señor e incluso tomar este tiempo de comida o algo así. Eso de nuevo lo voy a dejar de lado para acercarme al Señor, y vemos esto a lo largo de la palabra. Joel 2:12 dice: ahora pues, dice el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con luto. Él dice: romped vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente del mal. ¿Quién sabe si cambiará de opinión y dejará una bendición atrás, una ofrenda de grano y una ofrenda de bebida? Porque el Señor, eres Dios. Y así en Joel nuevamente estaban saliendo de un tiempo de pecado, y era un tiempo en el que se les llamaba a ayunar, a humillar sus corazones ante el Señor, que es misericordioso y misericordiosamente. También escucha otra vez, cuando ayunamos, da tiempo y hay más compromiso y una oración más ferviente. De nuevo, la Biblia dice: la oración ferviente y eficaz de un hombre justo. Disponible en marzo. Piensa en Jesús en Mateo 17, que fue al monte de la transfiguración y sus discípulos se quedaron atrás. Recuerda que no pudieron expulsar a espíritu demoníaco fuera de un niño, y el Señor habló de su necesidad de fe y dijo: traigan al niño a mí. Y entonces el Señor dijo también acerca de ese demonio y el mundo espiritual. Él dijo en Mateo 7:21: pero esta clase no sale sino con oración
y ayuno o con oración ferviente. Y en la guerra espiritual que estamos, y en tentaciones, y a menudo en el pecado que fácilmente nos atrapa, hay un llamado de Dios para que ayunemos. Él es fuerte. Creo que Salmo 109:24 dice: mis rodillas están débiles por el ayuno y mi carne está flaca por falta de gordura. Y aún así, cuando hay un ayuno de la carne y una debilidad que viene, hay más fortaleza que viene del Espíritu Santo de Dios. Y también escucha en el ayuno, y hay muchas otras razones también. Número uno, el Señor ayunó. Y es interesante, cuando cuestionaron a los discípulos de Jesús sobre por qué no ayunaban, el Señor dijo: escucha, están con el grupo de la boda ahora mismo, están con el novio, pero llegará el momento cuando ayunan. Tenemos un llamado a esto en la palabra, y cuando ayunas hay un ejercicio de autoridad, tu espíritu y el Espíritu Santo en ti sobre la carne, aprender el autocontrol. Así que cuando viene la tentación, no simplemente me rindo y sigo con ella, pero estoy en ese lugar donde he aprendido a caminar en el Espíritu para permanecer en la autoridad de la palabra de Dios. Y he aprendido a decirle no a mi carne. No, hoy no vas a almorzar, ni cenar hoy, ni desayunar mañana. Estoy aprendiendo a decirte no, no me controlas. Yo te llevo, no al revés. Y vaya, necesitamos esta enseñanza hoy y ayuda en esta área. De nuevo, porque es una cultura impulsada por la carne. ¿Lo has notado? Es decir, es solo algo sensual. Una cultura impulsada otra vez por la lujuria de la carne, la codicia de los ojos, el orgullo de la vida. Y necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. Primero que todo, necesitamos estar arraigados y cimentados en la palabra de Dios, pero también necesitamos estar en ese lugar donde aprendemos y tenemos la disciplina para decirle a la carne: no, solo porque está ahí no significa que voy a ceder. Tú no tienes el control aquí, Dios tiene el control. Y con la fuerza de Dios, de nuevo, el hombre espiritual está en control. Primera de Juan 2:15, vaya descripción del mundo en el que estamos. Él dice: no ames al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida no son del Padre, pero es del mundo. Y fíjate en lo que dice a continuación. Si te preguntas, bueno, ¿qué hay de malo en eso? Y el mundo está pasando y los deseos de él. Fíjate lo que dice: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escucha, también necesitas saber que ayunar es bueno para tu cuerpo. Es interesante, siempre que se habla de ayuno, la gente dice: bueno, ¿y sabes qué? No voy a hablar por todos. Algunas personas probablemente sí deberían hablar con su doctor, pero bueno, estoy pensando en ayunar. ¿Será mejor que hables con tu doctor? Qué triste pensar en ir a Faradayton, 3 algodones de azúcar y un rollo de canela. Nadie dice: bueno, deberías hablar con tu médico sobre eso. Escucha, cuando dejas que tu cuerpo descanse de la comida un poco, ayuda a que las cosas sanen, ayuda a que las cosas se reinicien, ayuda a poner las cosas en orden. Mira, hay más beneficios para la salud, también hay beneficios espirituales, y el ayuno se puede hacer de muchas formas diferentes. Pero después de 40 días tienes que comer o te vas a morir. Y 40 días y 40 noches para llegar. Y así el tentador siempre busca una oportunidad perfecta. Y vaya, no es cierto que él a menudo viene cuando estamos en nuestro punto más débil e incluso duplica esas tentaciones. Él viene a tentarnos. Jesús nuevamente va de un lado a otro sobre la faz de la tierra. Leemos en Job, de nuevo, en la primera carta de Pedro, él anda buscando a quien devorar. Y si tiene el descaro de ir tras Jesús, más vale que creas que vendrá por nosotros. Así que nota el versículo 3. Y cuando el tentador se le acercó, dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y porque él respondió y dijo: está escrito que el hombre no vivirá solo de pan, sino de algunas palabras seleccionadas que proceden de la boca de Dios. No, de cada palabra que procede de la boca de Dios. Ahora, varias cosas aquí. Primero que todo, nuevamente nuestro adversario, el diablo, ese ángel caído, Lucifer, es un tentador. Una vez más nos tienta con el pecado y espera que tomemos el anzuelo para nuestra perdición, al empañamiento de nuestro testimonio, así como al dolor de el corazón de Dios.
Y aquí viene de nuevo a Jesús. Va a venir hacia nosotros. ¿Y cómo tienta a Jesús? Vemos que hay una conversación ocurriendo aquí. Ahora de nuevo, Jesús es 100% hombre, es 100% Dios. El Señor Jesús está al tanto de estas cosas, así que esto se ve un poco diferente, que nos va a buscar, pero se ve igual que nos va a buscar. Viene aquí con, obviamente, una conversación completa con el Señor. ¿Cómo va a tentarnos? Va a aparecer de nuevo, ya sabes, una cola con una punta en el extremo y una horca y algunos cuernos y cosas así. Supongo que eso podría pasar, pero al ver la palabra, al ver estas tentaciones que vienen a nosotros, ¿sabes qué? Usualmente de maneras muy parecidas, vendrá y pondrá pensamientos en nuestras mentes. En un minuto vamos a hablar sobre llevar nuestros pensamientos cautivos por la palabra de Dios, así como el Señor está llevando esta conversación cautiva por la palabra de Dios. En 1 de Crónicas 21, uno dice que Satanás se levantó contra Israel y movió a David para que contara a Israel. Y esta es una imagen de el diablo viniendo y poniendo algo en el corazón de David y el mimo de David. Es como con Pedro cuando el Señor lo reprendió. Y el Señor dice, apártate de mí, Satanás. No te preocupas por las cosas de Dios, sino por las cosas de los hombres. Eso debe ser puesto en su mente. Y hablaremos más de esto en un minuto. Mira cuánto sucede entre tus oídos. La mayor parte de la guerra espiritual ocurre allí. Y hay muchas tentaciones que provienen del mundo. Hay tentaciones que vienen de nosotros. De eso hablaremos en un momento. Y luego el enemigo de nuestra alma está constantemente intentando bombardearnos con pensamientos que no son de Dios para tentarnos. Y él tiene algunas libertades para poder hacer eso hasta cierto punto. Escucha, él también ha construido un mundo lleno de tentaciones. Ya leímos que el mundo está bajo el dominio del maligno. Y luego leen conmigo Efesios 2:1 que dice, y él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Alabado sea Dios. Pero habla de dónde salimos, en lo cual tú también antes, según el curso de este mundo, según el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Es un mundo desviado, es un mundo cuyo pensamiento está siendo moldeado por el enemigo de nuestra alma. Es un mundo que más que nunca llama al bien mal. Mal bien. Y con eso vendrán tantas tentaciones de tantas cosas que no son buenas. Y es un mundo bajo la influencia del diablo que a menudo toma cosas que son malas, incluso lo bueno, y lo pervierte y lo convierte en un ídolo o algo que nos llevará a nuestra perdición si participamos en eso y la forma en que se presenta. Así que de nuevo, el enemigo pone tentaciones en nuestra mente. Estamos en un mundo lleno de tentaciones. Creo que todos podemos testificar de eso, ¿verdad? Y luego nuevamente, no solo las filosofías del mundo, sino que a menudo veremos de el enemigo trabajando a través de individuos que están bajo su influencia. Nos tienta. Vemos esto a lo largo de la palabra. Pienso en Proverbios 7, dice en el versículo 21, con sus palabras seductoras lo hizo ceder y con sus labios halagadores lo sedujo. Inmediatamente él la siguió como un buey va al matadero, tonto al castigo de las prisiones, hasta que una flecha golpeó su hígado, como un pájaro que se apresura hacia una trampa y no sabía que le costaría su. Una palabra se cortó aquí, vida. La tentación está en todas partes. Y escucha, no es solo el diablo, no es solo el mundo, no solo los individuos a través de los que el enemigo trabaja. A veces, podría venir de nosotros mismos. Santiago 1:14, pero cada uno es tentado cuando es atraído por sus propios deseos y seducido. Entonces cuando el deseo es concebido, da a luz al pecado, y el pecado cuando ha crecido completamente trae la muerte. Y así que el tentador viene a Jesús, nos va a venir a nosotros y dice, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ahora hay algunos que darían un paso atrás y dirían, bueno, ¿qué tiene de malo esto? Él es el Hijo de Dios. Él hizo esas rocas, Él hace todo el pan, todo viene de Él. Tiene hambre. ¿Cuál es el problema si otra vez convierte esas piedras en pan? Bueno, necesitamos saber qué está pasando aquí. Y de nuevo, necesitamos recordar la enseñanza del Señor aquí. El diablo está tentando a Jesús
con el deseo legítimo, pero para cumplir ese deseo legítimo, esa necesidad de una manera inapropiada. El hambre es algo legítimo, ¿verdad? Necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos beber líquidos. Mira, nos pone deseos de intimidad sexual, como dónde, cómo vamos, cómo llegamos a eso. Tener vivienda y varias cosas, esas son cosas legítimas que necesitamos. Pero aquí está el punto: esas cosas pueden buscarse para cumplirse de una manera no bíblica, para nuestra desgracia, o de una manera bíblica. Mira, cuando tienes hambre, absolutamente tenemos libertad y es bueno comer, pero no tenemos la libertad de robar la comida de otra persona y comérsela. Eso sería sifu. Y ahí está de nuevo deseo de la intimidad que Dios pone en las personas. Realmente cobra vida cuando comienzan a desarrollarse y demás. Dios es quien creó la intimidad y las relaciones sexuales, y eso es algo legítimo. Pero de nuevo, la tentación es: ¿cómo se cumplirá eso? ¿Será esperando en el Señor? Enseñado a través de nuevamente pruebas ardientes para ese día de un hombre y una mujer en santo matrimonio, y eso siendo cumplido de la manera correcta. ¿O será que solo haré lo que quiera cuando quiera hacerlo? Acabamos de leer en Proverbios, para mi desgracia y la de los demás. De nuevo, el Señor tenía derecho a comer, es algo legítimo, pero tenía que hacerse de la manera adecuada. La vivienda es algo legítimo. Ocupar la casa de alguien que no te pertenece hasta que puedas manipular alguna ley para quedarte allí legalmente, no es como Dios querría que se cumpliera. Podemos seguir y seguir con estas cosas. Está tentando a Jesús a satisfacer un deseo legítimo de una manera inadecuada, y muchas veces eso es la tentación que sucumbimos. También está tentando a Jesús a usar el poder de Dios, de nuevo por un propósito egoísta, si siguiera el liderazgo del enemigo. Y piénsalo también: Satanás hizo que el primer hombre sin pecado cayera por tal tentación. Como, ¿por qué pensaría eso? ¿Por qué Jesús comería de ese pan? Bueno, Adán lo hizo. Adán no estaba ayunando ese día, tenía libertad para comer de todos los árboles del jardín. Tengo la sensación de que su barriga estaba llena de naranjas, manzanas y quién sabe qué más. Unos plátanos, una piña. Y esa tentación viene y se la come. ¿Y cómo responde el Señor a esto? Otra vez podría haber dicho que iba a sacarlo y darle una paliza en ese mismo momento, pero usa la palabra de Dios. Está escrito: usa la palabra de Dios, que es poderosa, más afilada que cualquier espada de dos filos. Debes saber esta mañana que el enemigo de nuestra alma está sujeto a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también tiene el poder de someter nuestra carne cuando estamos en el Espíritu. Otra vez cita la palabra y la declara: el pan de la vida, la palabra de Dios, es más grande que cualquier pan físico. De nuevo, el pan físico puede ayudarte a pasar el día, pero la palabra de Dios te ayudará a pasar la noche. Eternidad. Y nosotros, como Jesús, necesitamos conocer la palabra. Esta es una espada que el Señor está usando aquí. La Biblia habla sobre la espada del Espíritu en Efesios 617 cuando se trata de guerra espiritual. Y pienso en el salmista, en el Salmo 119:10, que dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y chicos, cuando vengan estos pensamientos, debemos tomarlos cautivos por la palabra de Dios. Y cuando permanecemos en la palabra de Dios, el enemigo es derrotado. Ahora escucha, a veces es una pelea de espadas que va a durar un tiempo, pero tenemos que ser firmes al permanecer en la palabra de Dios. Y vemos que eso es muy importante. Pasaje en la palabra 2 de Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no morimos. No guerrear según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales. Observa aquí: pero poderosas en Dios para derribar fortalezas. Quizás haya un área en la que, sabes, caes con tanta facilidad. Es una fortaleza que el diablo tiene en tu vida. Bien, de nuevo, estamos recibiendo instrucciones de cómo derribar esa fortaleza, cómo destruirla. Pero él dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, haciendo ¿qué?
llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque el enemigo va a tentarme en mi mente. Va a haber tentaciones en el mundo, ¿verdad? Habrá mala compañía que vendrá y pondrá tentación en mi mente, y mi propia mente me va a tentar de nuevo. Tentaciones, tengo que llevar no algunos pensamientos, sino cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Aquí está la tentación. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Voy a permanecer en la verdad de la palabra de Dios, y la verdad de la palabra de Dios tiene la autoridad para poner estas tentaciones bajo control. Él dice que está listo para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia se cumpla. Así que me apoyo en la palabra, luego actúo sobre la palabra, y el Espíritu Santo me empoderará al actuar esa palabra. Mira, hay algunos ejemplos prácticos y puedes leer esto, solo mencionaré algunos de ellos. Mira, el pecado sexual es una trampa para muchos. ¿Qué hago cuando llega esa tentación? ¿Cómo derribo esa fortaleza? Necesito empezar a buscar las escrituras que hablan sobre la intimidad sexual y la verdad y la manera en que Dios me ha llamado a caminar en ella, y solo me mantengo firme en estas verdades para dejar estas tentaciones, renovar mi mente y convertirme en un hombre de Dios para las damas, una mujer de Dios, que falsos como Dios nos llama a ser. Piensa para que estas fortalezas, estos tentáculos que nos atan, sean quebrado, porque camino en lo que Dios me ha llamado a caminar, y necesitas saber que la palabra de Dios no es una palabra ordinaria. El libro tiene la autoridad para resolver estas cosas y mantenerlas bajo control. Para que venga la tentación, debo mantenerme en la palabra. Jesús literalmente está citando y firme en la palabra de Dios. Y esto tal vez sería memorización de versículos, o tienes un teléfono con notas, o no tienes cartas, lo que sea. Te mantienes en la palabra y dices, está escrito. 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los pecados que un hombre comete son fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti, del cual habéis recibido de Dios, y no sois vuestros? Fuiste comprado por un precio. ¿Qué tal esto? Glorifica a Dios con tu cuerpo y tu espíritu, que son de Dios. Uno en muchos versículos. Quizás sea el alcohol, un intento de consúmelo hasta embriagarte. Hay tantas escrituras sobre esto. Proverbios 21, el vino es arrogante, la bebida fuerte es alborotadora. Es desviado por esto, no es sabio. Sabes, como que solo estás citando cosas. Chicos, esta es la palabra de Dios. Esto es empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo está usando la palabra de Dios para rechazar las tentaciones del diablo. Y Él nos está dando de nuevo el ejemplo de lo que deberíamos hacer también. Versículo 5 dice que el diablo lo llevó a la ciudad santa, es decir, Jerusalén, y lo puso en el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles cuidarte, y en sus manos te llevarán si tropiezas con una piedra. Y Jesús le dijo, está escrito de nuevo, no tentarás al Señor tu Dios. Citó Deuteronomio 6:16. Mira quién está citando la Biblia ahora. Escucha, no solo es Jesús, también es el diablo. El diablo conoce la Biblia, sabe que está sujeto a ella, y también sabe cómo tergiversarla, también sabe cómo el mundo la malinterpreta. Mira, había una tradición judía de que cuando viniera el Mesías, se mostraría al pueblo subiendo al punto más alto de Jerusalén. Y entonces Él está retorciendo la palabra de Dios, torciéndola para intentar que Jesús caiga en la trampa de hacer lo que el hombre espera de Él. Y no estamos llamados a eso. Debemos caminar en lo que Dios nos ha llamado a caminar. ¿Y cómo resiste el Señor esta tentación? Él vuelve de inmediato con la palabra de Dios. Satanás ha retorcido la palabra de Dios, pero Jesús divide correctamente la palabra de Dios, y es muy importante que aprendamos a hacerlo, que sepamos cuando se está distorsionando la escritura por una causa malvada. 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vergüenza, dividiendo correctamente la palabra de Dios. Dios, pero evita las charlas profanas y vanas, porque aumentarán la impiedad, y hay más charlas vanas que nunca. Así que te necesitamos de nuevo. Mantente en la palabra de Dios.
y sepan cómo dividir correctamente la palabra de Dios, porque hay muchos allá afuera torciendo la palabra de Dios y podríamos incluso manipularlo en nuestro propio corazón para nuestra muerte. Escucha, también está tratando de mover a Jesús para probar a su Padre, para demostrar lo que no necesitaba demostrar. No nos quedamos atrás y le decimos a Dios que lo demuestre. Escucha, Él lo ha demostrado, lo está demostrando y lo demostrará a su manera, no por nuestras demandas. Es una prueba a Dios. Escucha, es la imagen del niño siendo sostenido, quien accidentalmente deja caer su juguete y el otro padre corre, lo recoge y se lo da al niño, y el niño va. Podría tener un par de sirvientes aquí y luego el niño te pone a prueba. ¿Y cómo te pone a prueba? Toma ese juguete y una vez en la cúspide de la sala, mientras es sostenido en alto por encima de todos, lo lanza de nuevo y mira alrededor. ¿Quién va a buscar eso? ¿Quién lo va a recibir? Los estoy probando. Que a veces el padre, se le cayó, lo tiró, no lo sé, pero déjame recogerlo y dárselo. Y cuando ese pequeño diablillo lo tira por segunda vez, te está poniendo a prueba. Y está probando si lo bendecirás incluso cuando peque. Y es entonces cuando necesita ser introducido al mundo de la disciplina. Y esta es una prueba. Desobedece a Dios y verás si Él te sostiene. Y hay mucha gente que pone a prueba a Dios, ¿verdad? No llevan cautivos sus pensamientos, hacen lo que quieren y piensan que no habrá corrección de Dios. Jesús se mantiene en la verdad. Está escrito de nuevo: no tentarás al Señor tu Dios. Debemos recordar eso cuando somos tentados, no importa por qué. Porque a veces en el fondo de nuestra mente decimos: solo voy a participar de esto y todo va a estar bien. Espera, tienes un Padre Celestial que te va a dar una lección. Eso se llama el temor de Dios. Luego en el versículo 8 dice: nuevamente el diablo los llevó a una montaña extremadamente alta y les mostró todos los reinos del mundo en su gloria. Y Él les dijo: todas estas cosas os daré si os postráis y me adoráis. ¿Quieres ser temido y adorado? ¿Quieres ser como Dios? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Ahora en Juan 12:31, Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Se le llama el príncipe del poder, como leímos antes en Efesios 2 también. Míralo, estas cosas son la número 1 por elección popular de un mundo caído. También cuando el hombre pecó en el jardín, perdió un dominio que le había sido dado al diablo. Y él está ofreciendo los reinos del mundo al diablo. Y fíjate que Jesús no retrocede y dice: espera un minuto, esos no son tuyos para dar. Lamentablemente Él ofrece estas cosas a tantos, lo sepan o no, y lo aceptan hasta su destrucción. Por eso el Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y aún así pierde su alma? De nuevo, arrodíllate y adórame, sométete a mí. Deja de lado la voluntad de tu Padre. Su voluntad es que sufras en la cruz. No necesitas eso. Ven a mí ahora mismo. Te estoy ofreciendo una salida del fuego. De nuevo, fue realmente un intento de hacer que Jesús dejara el trabajo de la cruz. Nos referimos a Pedro anteriormente cuando el Señor lo reprendió. ¿Y cuál era el contexto? El Señor hablaba de ir a la cruz y Pedro dijo: no, eso no puede pasar. Y Jesús dice de nuevo: apártate de mí, Satanás. No eres consciente, eres una ofensa para mí. No te fijes en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. ¿No te alegra que el Señor no haya cedido a esa tentación? No tendríamos esperanza, pero tienes que saber que Él también nos va a tentar. Negar la cruz que se supone debemos tomar a diario. Habrá ciertos sufrimientos que vendrán por seguir a Jesucristo. Ese es un mensaje que mucha gente no quiere escuchar. Prefieren oír sobre el cristianismo de arcoíris y unicornios. Y aún así el Señor dice: te voy a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y te llevaré por pruebas y tribulaciones, pero estaré contigo en cada fuego y cada inundación. Vamos a formarte, moldearte y madurarte. Y al tomar esa cruz vas a morir a ti mismo, pero vas a ganar la vida. Lucas 9:23, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y siga. Pero ¿cuántas veces dice el Señor, dice el diablo: no hagas eso?
olvidar los sufrimientos de eso. Pero Jesús dice que quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Y entonces, ¿qué hace el Señor? Él rechaza la tentación, castiga a Satanás. Esto es pisotear serpientes y escorpiones a través de la palabra de Dios. Apártate de mí, Satanás, apártense de mí todos. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. No te voy a adorar, no voy a morder el anzuelo. Estoy aquí para adorar al Señor. Interesante, en el siguiente versículo dice que el diablo lo dejó. Los ángeles vinieron a ministrarle. Y hablando de la deidad de Cristo en Hebreos 1, habla sobre los ángeles viniendo y adorando a Jesús, la segunda persona de la Trinidad. De nuevo, el diablo lo dejaría. Y tú piensas, bueno, entonces no tuvo que vérselas con el diablo el resto de su tiempo en la tierra. Pues no. Lucas capítulo 4, versículo 13 dice: cuando el diablo terminó todas las tentaciones, se apartó de él hasta el momento oportuno. Chicos, es una guerra espiritual continua, pero Dios estará cerca de nosotros en cada paso del camino. Observa Santiago capítulo 4, versículo 7. Por lo tanto, sométanse a Dios. Resiste al diablo y él huirá de ti. Acércate a Dios y él se acercará a ti. Debemos temer a Dios, entonces no necesitaremos temer al diablo. Acércate a Dios, sométete al Señor. Él va a ir delante de ti y alabar a Dios. Entonces estos ángeles vinieron a ministrar al Señor. Tengo la sensación de que quizás tenían un tazón de maná allí, comida de ángeles. Dios suplió lo que el Señor necesitaba prácticamente en su humanidad y va a suplir lo que nosotros necesitamos. Porque esto es muchas veces una tentación. Necesitas adelantarte a Dios. Esto es lo que necesitas. Y Dios dice: búscame primero y te daré lo que necesitas en mi tiempo perfecto. Vamos a ponernos de pie y cerraremos aquí con una oración. Bueno, Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos, te damos gloria, te agradecemos, Jesús, porque viniste a este mundo, que soportaste cada tentación sin pecar, que fuiste a la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados, para resucitar de la tumba, para dar salvación a cualquiera y a todos los que invoquen tu nombre, que se conviertan de su pecado a ti, el Hijo de Dios. Hoy es el día de salvación. Si no has llamado a Él hoy, sus brazos están abiertos. Él está listo para alabarte, perdonarte, ser el Señor de tu vida. Invoca al Señor con verdad, con humildad, y Él te encontrará donde estés. Y Señor, ayúdanos, Dios, en este mundo en el que estamos, donde hay guerra espiritual, donde hay tentación. Hemos aprendido cosas muy prácticas, ¿verdad? Aquí ante nosotros hoy, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a responder al llamado a ayunar. Ayúdanos a responder al llamado de tener tu palabra en nuestro corazón para mantenernos firmes, Dios, e involucrarnos en la guerra espiritual. Y Señor, tú vas delante de nosotros en cada paso, Dios. Y mientras nos sometemos a ti, Señor, oramos nuevamente. El diablo será resistido, huirá de nosotros mientras nos acercamos a ti. Bendice a estas personas aquí hoy, te agradezco por cada uno de ellos. Sé que amas a todos en este lugar. Te damos gloria, honor y alabanza.